Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, yo pienso que todos no nos escapamos del miedo. Hemos tenido miedo cuando nuestra mamá nos dice, espérese que llegue a la casa. O miedo, qué sé yo, cuando comenzamos a montar la bicicleta y que le quitan las rueditas de los lados. Uy, no, qué miedo. Tenemos miedo cuando nos van a entregar notas de exámenes finales en diciembre, a ver si pasamos y no, y tal vez debía algunos puntillos y no sé si me fue bien el examen. Tengo miedo cuando llueve, tengo miedo cuando hay rayos, puede temblar. Bueno, la lista sigue. Miedos de todo tipo. Muy bien. Este tema surge porque el miedo es una herramienta que Satanás usa para que nosotros no podamos hacer lo que Jesucristo nos encomendó. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos encomendó? Predicar el evangelio, marcando la diferencia, guardando testimonio, ser un obrero aprobado, o sea, hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Predicar el evangelio. Era una persona intachable, era una persona ejemplar, que por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que buscar esa santidad de todos los días, poco a poco, hasta que algún día Cristo nos llame a su presencia o Cristo venga en el famoso rapto. Muy bien, estamos acá en un bote, sencillamente porque quiero que veamos la historia de Pedro, cuando él comienza a caminar sobre las aguas. Lean conmigo, Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús les dijo, adelántense. Sigue diciendo, 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ojo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ¿verdad? Como siempre Pedrito, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, otra vez sale esa palabra, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí estamos viendo, mis hermanos, claramente un evento extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque díganme ustedes cuántas personas ustedes han visto
que caminen sobre las aguas. ¿Qué pasa si yo digo en este momento, hermanos, voy a caminar como en las aguas como Pedro? ¿Me creerían? Claro que no. Sinceramente ni yo me la creería. Ahí me ahogo seguro. Se me quema el aparato del micrófono y todo. Muy bien, hermanos. Vean que Jesús, como siempre, Él es extraordinario. Él es sobrenatural. Nadie se le compara. Hubo algún tiempo un mago ahí, porque sabemos que esos magos son trucos, son trampas, ilusiones que la gente dice, ¿cómo lo hizo? Y al final hay un montón de artefactos electrónicos que hace aparentar como que tiene poderes sobrenaturales. Yo me recuerdo como en una piscina, bueno, me imagino que hay varios magos que han intentado, que caminan como sobre las aguas de la piscina. Y después otro programa revelaba las verdades detrás de la magia, entre comillas, donde habían como unas mesas altas como plásticas donde él ponía los pies y como eran transparentes las mesas y la luz del sol y la piscina y el movimiento del agua, no se veía las mesas. Entonces todo el mundo así como, oh, está caminando sobre las aguas, pero era pura mentira, un engaño. Ahora, en este caso, obviamente Jesús no fue una mentira ni nada por el estilo. Imagínense la barca aquí moviéndose, miren cómo se mueve, y ventolero y aguas así por todos lados, miren, y ay, ayúdanos, y vemos a Jesús por allá caminando sobre las aguas. ¿Se pueden imaginar? En mi humanidad yo diría un fantasma, como los discípulos dijeron cuando vieron a Jesús, es un fantasma, es un fantasma. Y de ahí, si el agua estuviera calmada, yo pienso que se hubieran tirado, no sé, supongo, se hubieran tirado al mar y comienzan a nadar como sea para llegar a la orilla. Pero de ahí, como el barco se movía, el bote se movía y se movía y se movía, de ahí no tenía opción, tenían que quedarse donde están. Pero Jesús les dice que es Él. Y Pedrito comienza y dice, si eres tú, Señor, déjeme ir donde está usted caminando. La palabra de Dios no dice cuántos centímetros o cuántos metros recorrió Jesús. Pero escuchando algunas enseñanzas sobre justamente en esa escena, coincido en lo mismo. Yo pienso que Pedro no fue que como que se tiró, caminó y aquí a los 2 metros se hundió, no. Yo pienso que Pedro comenzó a caminar y a caminar unos buenos metros, porque estaba viendo a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que comenzó a ver las olas, que el viento y que el bote y un montón de cosas, y comenzó a ver, ya perdió el foco, perdió el enfoque que tenía que haber, pues seguir manteniendo la mirada en Jesús. Pero él comenzó, dice la palabra, a hundirse. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado, mis hermanos, que comenzamos en los caminos de Dios? Entramos como con toda la fuerza, como vimos en el video de la semana pasada, fuerzas como el búfalo. Entramos con toda la fuerza, con todas las ganas, y cuando comenzamos a caminar en estos caminos del Señor Jesucristo, nos comenzamos a hundir, como Pedro. Nos comenzamos a hundir y vemos tanto problema, tanta situación difícil, tanta situación que me genera cólera, genera frustración, me genera impotencia, ya me siento cansado. Entonces comenzamos a tener miedo. Uy, no, ¿y si no lo logro? Uy, ¿y si no puedo? Uy, qué torta, no sé si lo voy a poder hacer. Y ya me frustro y me quedo aquí y yo no sé qué hacer. Y no comenzamos a avanzar, mis hermanos, no comenzamos a crecer y nos quedamos estancados. ¿Por qué?
por el miedo. El miedo, mis hermanos, nos impide avanzar. El miedo hace que nos quedemos paralizados. El miedo hace que no podamos avanzar como Dios quiere que nosotros avancemos. Pero volvemos al punto. Dios en su amor tan grande, de Jesús lo ve. Yo imagino que Jesús estaba como por aquí, Pedro, la barca está aquí, justamente como está aquí, empieza a caminar y a caminar. Yo supongo que fueron bastantes metros. Donde ya iba a llegar, comienza a hundirse. Entonces Jesús avanza y lo agarra. Porque Pedro, como decir, sálvame Señor, sálvame, sálvame. Y él escuchó su voz, no permitió que se hundiera. Qué gran amor, pero también Jesús le dice, ay, ¿no tuviste fe, Pedro? Pedro, ¿pero qué pasó? ¿No ha visto los milagros, Pedrito? ¿No ha visto que para mí no hay nada imposible? Pero le dice, hey, hombre de poca fe, y no tuviste fe, por eso te hundiste. También que venías, y así nos pasa a nosotros. También que vamos en las cosas de Dios, mis hermanos. Pero de repente, un tropezón, como dicen, comienzo a hundirme. Satanás comienza a bombardearme con temores. No lo vas a lograr, no lo vas a hacer, no vas a poder salir de ese pecado y ese temor. Y dice, qué madre, mejor no avanzo, mejor no sigo, no sé qué hacer. Y comenzamos a pensar y construimos una muralla tan alta de temor, que por más Dios Todopoderoso, Él quiere que salgamos de ahí. Si no tenemos la voluntad y las fuerzas del búfalo, porque entendamos, mis hermanos, es cierto, podemos tener miedo, pero también recordemos que Dios nos va a ayudar. Vean a Jesús con Pedro, no lo ayudó, y vea, después dice que ambos subieron a la barca. O sea, no me imagino a Jesús cargándolo, o aquí a caballito. Yo pienso que todo lo que avanzó Pedro caminando, Jesús, yo imagino Pedro agarrado el brazo o algo así, pero Pedro venía caminando. Entonces, imagínense, mis hermanos, que Pedro se hundió, sí, pero vean, quedó escrito en la historia, en la palabra de Dios, que solo Pedro y Jesús en ese momento fueron los únicos que caminaron sobre las aguas. Las aguas es inestable, miren a su alrededor. Ahora está empezando a garubar. Hace un rato estaba lloviendo fuerte. Vean cómo se mueve, que las olas, si yo muevo el barco, si tiro una piedra, comienza a hacer ondas. O sea, tantas cosas que nosotros tenemos que estar preparados. Ser como Pedros y esforzarnos de no hundirnos. Que Jesús va a estar ahí para ayudarnos, sí. Pero muchas veces no hacemos las de Pedro, agarrarme, sino que no me agarres, es que tengo mucho miedo. Aunque suene irónico y contradictorio lo que estoy diciendo. Muchas veces Jesús nos extiende la mano, nos envía personas para nosotros salir adelante, y nosotros estamos tan encerrados, tan cegados, tan así, que vemos todas las ayudas que Dios nos manda y no, es que no. Y Jesús dándonos la mano, no, es que no se puede, qué miedo, y un montón de cosas, y no. Ahora, ¿cómo podemos vencer el temor? Bueno, aquí les tengo la receta, lean conmigo. Salmos 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Ojo, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de algunos temores. ¿Dice eso? No. Dice la palabra de Dios que nos libró de todos. ¿Y qué es todos? Todos los temores. Vean que ese salmo tan precioso que David escribió su mayoría, vemos claramente que dice, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entréguele todos los temores al Señor Jesús, mi hermano.
porque los temores traen consecuencias, como por ejemplo, no, es que mejor no lo hago. Uy, que tal vez el pastor le dice, mire, ¿por qué no da una enseñanza? No, es que no tengo la capacidad. Uy, es que aquí, que allá. Entonces eso, con el tiempo, eso va generando una autoestima desnutrida. Como dicen, baja autoestima. ¿Por qué? Porque al final es que no puedo, es que mejor no. Mejor dígale a otro, dígale a aquella hermana, que es mejor. Mire, aquí que allá, vean, viene un bote, vean. Viene siendo recorrido. Y vamos a hacer el video ya río a fondo, pero después se nos mojaba la cámara porque llueve y escampa, y llueve. Buenos días. Entonces, mis hermanos, la vida de ser cristiano, recordemos que cristiano no es una religión, es un estilo de vida donde la palabra de Dios habla que a los discípulos se les llamó cristianos, fue la primera vez que se les llamó, y cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Ahora, ¿todos somos cristianos? Y eso ya lo he dicho otras veces, no. Porque algunos dicen llamarse cristianos, pero no son seguidores de Cristo. Ese era un paréntesis, está empezando a llover más duro. Entonces, dice ese salmo, busqué a Jehová. ¿Cómo yo busco a Jehová? Orando, leyendo la palabra. Volvemos a lo mismo que he dicho en tantos mensajes, en los videos que hemos hecho. Dice la palabra que hay que buscarlo. Hasta hay un cántico que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada. Pero más bien aplanchamos la oreja hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana. O tal vez si nos levantamos pero temprano, pero para trabajar, pero no tomamos un rato de oración. Entonces, mis hermanos, dice, busqué a Jehová, o sea, busqué. O sea, también tenemos que activarnos, es cierto. Dios nos trae con cuerdas de amor, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Leamos ahora la siguiente cita. Salmo 56, 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tenemos que alabarle, tenemos que exaltarle. Pero si pasamos escuchando canciones, entre comillas, que solo es basura, que pudren la mente, ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Tenemos que ser personas de foco, de enfoque, solo Dios. Porque recordemos que Satanás, como vimos en el video antepasado de entretenimiento, Satanás nos quiere entretener, mis hermanos, y como lo dije en esos dos videos, ¿cuántas horas le dedicamos a redes sociales, qué videos, qué juegos? ¿Cuánto? Pero ¿y cuánto le dedicamos al Señor? Entonces vean que tenemos que alabarle y Él nos va a librar de todos los temores. Ahora leamos la siguiente cita. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vea que acabamos de leer, no temas porque yo estoy contigo. O sea, ¿qué más queremos, mis hermanos? El problema es que no la estamos creyendo. Créasela, mi hermano. Podemos tener temores, pero acabamos de leer que si busco a Jehová, si yo le alabo, Él nos va a librar, Él nos sustenta y nos va a librar de esos temores. Ahora leamos la siguiente cita. Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ojo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow, mis hermanos! Vean lo que acabamos de leer.
Dice, no se inquieten por nada, tranquilos, no se preocupen, no tengan miedo. Y dice que tenemos que estar en oración y con ruego. O sea, no es así como, Señor, te pido por esto, amén. No, hay que insistir, Dios, y fervientemente en la oración. Hay que estar rogando, Señor, por favor, estar ahí todos los días en oración. Que ya oré por esa situación, mañana sigo orando por esa situación. Y hay que seguirlo haciendo, mis hermanos, siempre. Que tengo temor de X cosa y lo superé. Bueno, ahora tengo tal vez temor de otra situación. Bueno, hay que también superarlo, mis hermanos. Y vean lo que dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Ojo aquí lo interesante, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, que no creen que hay una mano inteligente, una mano divina de la creación de todo eso. Eso es algo que no lo logramos comprender. Creemos que hay un Dios por fe y porque nuestro sentido común nos dice, tiene que haber una mano inteligente porque ¿cómo va a ser posible tanta perfección? Solo Dios, la mano inteligente. Y dice, sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, ¿a quién le gusta dormir tranquilo? ¿A quién le gusta dormirse y no pensar en esos temores, en esas preocupaciones, aunque veo esas olas como Pedro las estaba viendo? ¿A quién no le gusta? Qué rico dormir tranquilo, qué rico es descansar en paz. Ahí se está moviendo esto. Es delicioso dormir en paz. Leamos ahora la siguiente cita. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vean lo importante. No es que solo nos va a rescatar, sino que Él también nos va a ayudar. Como Jesús ayudó a Pedro otra vez a subirse a la barca, porque Él fue el que lo agarró y yo estoy seguro que Él comenzó a caminar con Pedro a la par. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Aunque haya olas, aunque la barca quiera volcarse, que la barca se mueve y comienza a meterse el agua, tenemos que ser como Pedro y con Jesús, a la par. Yo no me imagino a Pedro ahí como un metro de distancia, y si regresemos, no. Yo me imagino a Pedro agarrado del brazo, así como, uy Señor, tengo miedo. Yo me lo imagino así como agarrado del brazo, ¿por qué no? No lo dice, pero yo supongo. Porque imagínense las olas y todo eso, porque cuando Jesús agarra a Pedro, las olas no se detuvieron. Dice la palabra de Dios que se detuvieron cuando los dos subieron a la barca. O sea, cuando Jesús rescata a Pedro y comienzan a caminar hacia la barca, las olas no se calmaban. Ojo ese detalle, mis hermanos. Pero ya Pedro no se hundía. ¿Por qué? Porque ya se agarró de Cristo. Así nosotros tenemos que agarrarnos de Cristo, mis hermanos. No podemos ser personas independientes. Tenemos que ser personas completamente dependientes del Señor Jesús. Leamos ahora la siguiente cita. Primera de Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios es amor. Como yo amo al Señor, confío plenamente en que como Él me ama a mí, dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios sabe las situaciones por las que estamos pasando, Dios conoce nuestros temores, pero así como Jesús agarró a Pedro y lo sacó, así es Dios con nosotros. Pero el detalle es que dudamos. Pero recordemos que el amor echa fuera todo temor. Si yo amo al Señor y tengo esa fe, esa convicción, mis hermanos, aunque el barco me tire al agua, yo sé que mi Señor me va a ayudar a salir adelante. Me va a ayudar a salir adelante fuera de todo pronóstico. Ay, papito, usted no va a salir de esa. No es que usted es esto. No es que usted, porque para variar muchas personas como que no ayudan mucho, que digamos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios
que Él nos va a ayudar, que Él nos va a dar ese acompañamiento, no nos va a dejar, mis hermanos. ¿Qué más queremos? El Dios invencible, el Todopoderoso, Él nos da las fuerzas del búfalo, como lo vimos la semana pasada. El problema es que no te la estás creyendo. Ese es el problema. Nosotros, a los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. Pero a pesar que ya aceptamos a Cristo, entra en mi vida y transfórmanos, el detalle es que dudo. Son más fuertes mis temores que lo que Dios puede hacer en mí. Bueno, lo que estamos pensando, ¿verdad? Ven, ahora vean, vamos a leer la última cita. Dice, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo, o sea, seamos valientes. Dominio propio, podemos. El fruto del espíritu, uno de ellos es la templanza. Somos de templo, a pesar que tenemos situaciones, no. Yo tengo que avanzar, yo tengo que ser como Jesús, que estaba en Getsemaní orando, se le venían sudor, gotas de sangre como sudor de tanta presión. Él seguía avanzando, mis hermanos. Él seguía caminando. En la oración le dijo, Señor, no habrá otra manera. Y no, que se haga tu voluntad. Tenemos que acercarnos más a Dios, mis hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Y créanme que el Señor Jesús nos va a ayudar y vamos a vencer ese temor. Porque el temor, sepan una cosa, nos limita. ¿Cuánto tiempo más va a seguir usted limitado por el temor? Por no creérsela que Jesús lo amó, lo ama y lo seguirá amando. Que Dios mandó a su Hijo por amor hacia usted. Sí, no hombre, Josué, es que yo he hecho muchas cosas malas. No, mis hermanos, podremos haber hecho cosas malas, pero si nosotros nos arrepentimos de corazón, es como la parábola del hijo pródigo. Se fue, el malagradecido se llevó su parte, la herencia, pero él volvió. Y dice esa parábola que el papá en ningún momento le reclamó. Ah, ahora sí, qué bonito, ahora sí venís porque te gasté toda la plata. La Biblia no dice eso. Dice que corrió, lo abrazó, le dio un beso, le puso un anillo, que se bañara, le puso ropas, hizo una fiesta, maten al becerro más grande. Entonces hubo celebración, mis hermanos. Y es que Satanás, vuelvo y repito, es astuto. Uy, sí, voy a vencer todos mis temores y ahora sí voy a poner, ay, pero es que no. Y ya Satanás comienza a meterle ideas en la cabeza, dardos, y no, usted no va a poder, usted es un mediocre, y usted es esto, y usted hace mal esto, usted nunca queda bien, y un montón de cosas. Entonces, ay, el temor, no, mejor no, porque mejor no lo hago, porque después quedo mal. Uy, no, es que mejor no, porque quedo mal. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. El amor echa fuera todo temor. Hay que alabarle. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que dé el primer paso, mis hermanos, como Pedro. Hágalo. ¿Que vamos a tener deslices? Pues sí. Pero vamos a tener la confianza que Él nos va a levantar. Y vamos a ir mejorando y mejorando todos los días hasta que Cristo venga. Así que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.